al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta noche. De verdad estoy muy agradecida. Un abrazo. ¿Cómo está, consejero José Roberto? Hola, Meme. Buenas noches también, Álvaro. Me da gusto saludarles. A mí también, mi querido Álvaro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José Roberto, Meme. Pues vamos a darle. Me gustaría, siempre me gusta iniciar los debates con perspectivas generales y partamos de ahí. Perspectivas generales sobre la reforma electoral. Ya pasaron los foros, ya escuchamos opiniones, ya se debatieron en los foros, pero de estos, ¿qué rescatamos? ¿Qué es lo mejor que se puede rescatar de ahí que abone a una reforma electoral que queremos los ciudadanos? Hablaría yo de una mayoría, porque lo vemos dentro de las perspectivas, hemos hecho censos, se han hecho varias encuestas, se quiere una reforma, la pregunta es cómo se va a tener la reforma, si es que se pudiera tener, así que vamos a escuchar sus perspectivas generales, ya no solamente de la propuesta que manda el Ejecutivo Federal, sino de las propuestas que incluso mandan los partidos, como las contrapropuestas y lo que se debate dentro de este foro. Empecemos con el consejero para que nos pueda dar esta perspectiva y luego seguimos con Álvaro Herrera. Consejero. Sí, con mucho gusto, Meme. Yo diría que algo relevante en la perspectiva general es que no se hable únicamente de reforma electoral, que son las reglas de la competencia electoral, pues entre partidos y marginalmente, pues de las figuras de independientes, si es que algo se abordara al respecto. Yo creo que lo relevante debiera ser en este debate, en estos días, la posibilidad de reformas, pero del sistema político electoral, es decir, más allá de las instituciones y los partidos en materia electoral. Pongo ejemplos. Creo que un componente relevante es que se disminuya el número de regidurías que hay en el país. Es un exceso lo que algunos municipios tienen de regidores, regidoras, y eso le beneficia al pueblo mexicano, a las arcas municipales, y no es precisamente un tema de disputa por el poder en cuanto a reglas, que si se modifica el INE o no. Ese es un buen ejemplo de cosas que pudieran ser viables y que ojalá se vayan posicionando en el debate. Yo ahí dejaría a grandes rasgos pues, la mención de lo que tendríamos que ir viendo. Nuestro querido Álvaro Arreola, ¿cómo respondemos a esto? ¿Cuál es tu perspectiva general sobre la reforma electoral? Bueno, en primer lugar, yo creo que sí hay que insistir que una reforma electoral tiene varios sentidos y el que más se ha utilizado, la pista por la cual ha transcurrido las diferentes reformas electorales en México, hay que seguirlo diciendo. La mayoría se han encaminado solamente a depurar los mecanismos para el acceso al poder político. Casi todas las reformas han estado orientadas hacia ello. Y lo que creo que se puede aportar y se puede construir a partir de esta nueva propuesta que se hizo en abril, a partir del propio escenario del Parlamento abierto y sobre todo también la participación que se hizo en la discusión con partidos políticos, me parece que es entrar a legislar sobre lo que ha faltado en México, creo yo, que es precisamente valorar el ejercicio del poder. Y México debe de modernizarse. La reforma electoral que se requiere es la de la modernidad. Y qué bueno, por ejemplo, que el consejero Ruiz Saldaña nos dice algo en el cual coincidimos. Creo que el ejercicio del poder está visto sobre todo a través de estos escenarios locales, estatales y federales. Y uno de ellos es precisamente el que tiene que ver con los ayuntamientos, que como todos sabemos hay una desigualdad terrible, no solamente por lo que le puede costar económicamente al Estado o a la Federación, sino que no se justifican en muchos de los casos el número tan alto de regidores como también el número tan alto que hay en legisladores locales
y en el plano federal. Entonces ahí sí estamos hablando de modernizar el sistema político mexicano en base a un proceso de reforma que tenga que ver con el adelgazamiento del propio Estado mexicano y sus poderes, que en este caso pues tocaría tanto a los poderes ejecutivos y legislativos de las entidades federativas y de la federación. A mí me parece que por ahí esa es una pista muy interesante para abonar en lo que yo creo que debe ya irse orientando la reforma, a legislar, a hacer modificaciones sustantivas, sobre todo en ese espacio del ejercicio. Por ejemplo, también estaría yo pensando seriamente en que las diferentes propuestas que hay para fortalecer la iniciativa popular, el referéndum, la revocación de mandato, deben estar también aseguradas. Me parece que por ahí también se puede discutir bastante. Pues vamos a partir con esto. Acaban de mencionarme cosas que considero bastante importantes y que son de relevancia y voy rescatando algunos comentarios. Así que partamos con las reducciones. La reforma, por default, plantea una serie de reducciones o plantea cambios dentro del órgano electoral a modo de generar una mayor austeridad. Pero hace ciertos recortes como legisladores federales, también propone legisladores locales y propone también que le digamos adiós a los soples, por ejemplo, en pro de que ahí se ahorre dinero y entonces se pueda seguir haciendo el trabajo electoral desde el órgano federal y ya, bueno, decirle adiós a los soples, que es uno de los más polémicos, así como el tema de la reducción. Creo que en cuanto a la reducción de diputados, regidores, parece que todos estamos de acuerdo con el tema. Es algo que en pasadas ocasiones habían hecho algunas propuestas legisladores del PRI, los del PAN no se quedaban tan atrás haciendo propuestas similares. En esencia era lo mismo, llegar a una reducción, cada uno en su momento, pero hoy ya se hace un planteamiento general de reducciones, pero la más polémica son las soples, la desaparición de los soples. Al respecto de esto, ¿cuál sería la postura del consejero José Roberto Ruiz Aldaña, que está dentro del organismo electoral y que obviamente pues tiene la perspectiva del funcionamiento día a día del instituto? Así como está la iniciativa del presidente de la República, Meme, de desaparecer a los soples, a la par de hacer más pequeña la estructura del Instituto Nacional Electoral, con independencia del nombre que tuviera el órgano nacional electoral, sería un modelo inviable, porque pasar todas las elecciones locales a ser organizadas por una autoridad nacional, pero a su vez reducir, achicar la autoridad nacional, no es posible, es absolutamente imposible. Apenas si el modelo que se tiene da para que entre ambas instituciones se atienda tanto lo local como lo federal. ¿Por qué digo que se pretende a su vez también achicar al INE? Porque se pretende prescindir de la estructura profesional que hoy tiene, que es una inversión que el Estado mexicano ha hecho durante todas estas décadas para tener un cuerpo de funcionariado que, con independencia de los gobiernos, de las situaciones políticas del país, se han dedicado a organizar elecciones y se han profesionalizado en ello. Y no hablo de las y los consejeros, hablo de las personas que están en la estructura de la institución, que es una muy buena noticia para todas, para todos, que sea un servicio civil de carrera muy sólido, de muchos años ya estructurado. Entonces, si se pretende prescindir de eso, lo que hoy fortalece mucho al INE en su profesionalismo, y desaparecer los soples, colapsaría esa autoridad electoral. Entonces, yo así como está, no diría que es viable desaparecer a los soples. Yo creo que se tendría, si se tuviera que tomar esa decisión de desaparecerlos, que hacer grande al INE durante las elecciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con registros de candidaturas de alcaldías es un momento del proceso electoral muy fuerte. Hay estados que tienen muchos municipios. Multipliquemos eso por planillas, por partidos.
son miles y miles de nombres que hay que revisar que cumplen los requisitos. Entonces, yo creo que si sensatamente se quisiera desaparecer los soples, parte de esas estructuras humanas, de personal, la reforma tendría que haber ofrecido que se incorporaban al INE por lo menos temporalmente de una forma segura. Pero no, los dejan suelto y eso es lo que yo creo que no es viable de la reforma. Meme. Álvaro, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que las funciones, esto tiene que ver con un problema de funcionamiento, y las funciones que desde 2014 tenían los organismos locales han sido absorbidas poco a poco por el Instituto Nacional Electoral, hasta llegar al extremo en donde las autoridades de los organismos locales son designadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es decir, hasta en eso la autonomía y la soberanía de las entidades federativas fue absorbida por el organismo administrativo federal. Y más de una de las funciones que tienen los organismos locales han ido perdiéndose durante los últimos 20, 25 años, 30, desde que aparece el Instituto Federal. Llámese padrón electoral o listado nominal en su momento, llámese igualmente la organización. Hay escasísimas cosas que los organismos locales tienen, por ejemplo, la capacitación, ¿no? La invitación, la tarea terrible de ir a convencer a los pobladores que están en la montaña, que están en la lejanía, que están cruzando un río, para ver si es posible que puedan acceder a ser capacitadores y que puedan también igualmente ir a ofrecer una posibilidad de asesoría para que se integren muchos mexicanos, mexicanas a las labores que hacen las casillas electorales, que como todo el mundo sabemos, bueno, se integran con ciudadanos, pero estos ciudadanos obviamente sí tienen que ser invitados por el organismo, y el organismo local lo hace. Ahora, la otra discusión en torno a que si el organismo electoral desaparece, este es uno de los problemas que creo que se presentaron y no se han discutido seriamente. A mí me parece que no se trata de desaparecer, y el verbo desaparecer no va implícito para que despidan a cientos de trabajadores o a cientos de burócratas locales que han estado en la administración electoral local. No, yo creo que se trataría, y esto es uno de los problemas que tiene que resolver el legislador, de que si hay un organismo, si va a haber una única autoridad administrativa, a la cual yo creo que ninguno de los partidos se opone rotundamente. Yo creo que la discusión que tendrán que hacer estos legisladores es de qué manera, ¿sí?, el funcionamiento ya lo actúa, lo desarrolla una única autoridad, y igualmente de qué manera no es posible pensar que se corran, que se despidan, que desaparezcan muchos trabajadores. Yo creo que aquí es muy importante decirlo. Hay entidades federativas en donde las instalaciones del organismo local son fabulosas, y son fabulosas para, por ejemplo, yo recuerdo el Instituto Electoral del Estado de México, ¿no?, que se hizo en el año 2000, 2002, tenía escasos 60 trabajadores, ahora ya rebasan la cifra de milenio. Entonces, este es un problema serio. Yo creo que sí hay que ajustarse a las necesidades y a un planteamiento serio de que si los organismos locales han sido ya reducidos casi a nada, no habría ningún problema en México para que un organismo nacional, ¿sí?, de corte nacional, como ya se le dio muchas facultades, sea la única autoridad administrativa. A mí me parece que en términos administrativos un instituto nacional puede resolver fácilmente los problemas e integrar al personal necesario, que a todas luces, bueno, no se debe de despedir. Ahora, hablando de personal, otro de los puntos más polémicos que se ha dado es justamente la selección
de los consejeros y los magistrados. Yo soy, debo decirlo, lo digo con toda claridad, yo sí soy partidaria de que esto se pueda realizar, que los ciudadanos podamos elegir a nuestros consejeros y a los magistrados. Sería una manera, una garantía que tendríamos los ciudadanos para pues sentir al instituto más cercano de nosotros y más lejos de los diputados. Pero esa es la percepción ciudadana. ¿Qué es lo que pasa dentro del órgano electoral, consejero? Bueno, hay muchos elementos de la iniciativa del presidente de la República que evidentemente, no niego, son muy atractivos para la y el ciudadano común. Pues esto de disminuir las prerrogativas, pues es muy bien visto por las y los ciudadanos, o el que puedan ser electos las y los consejeros y las y los magistrados. Pero si vamos viendo con detalle, ahí hay muchas problemáticas. No se dice nada en la iniciativa, partiendo del supuesto que fuéramos explorando esa posibilidad de una elección abierta, voto libre, directo y secreto para elegir a las y los consejeros y a las y los magistrados. No se dice nada sobre la equidad en la contienda, porque obvio las elecciones se ganan con recursos, con dinero. Dice ahí la iniciativa que se tendrían espacios por ahí, creo que en radio y televisión, pues para que hagan propuestas. Pero si alguien recorre el país con mucho dinero y hace omnipresencia y contrata promotores del voto y todo eso no se dice. Ahora hay un segundo gran problema. En realidad, quienes podrían hacer ganar esas elecciones a los aspirantes a consejeros y magistrados y magistradas, pues son las estructuras partidistas mismas hoy en el país. Entonces, sería una dependencia ya directa, clara, para poder ganar esas elecciones de las y los aspirantes respecto a los partidos. Hoy es otro el esquema y otro el incentivo. Se valoran trayectorias y conocimientos técnicos de las y los aspirantes a esos cargos. Y por último, y muy rápido, hay que recordar que este tipo de funciones del Estado mexicano, que es una función pues, técnica electoral, adquiere legitimidad en función de cada una de las decisiones que uno va tomando. No necesita uno una legitimidad de origen que provee, por supuesto, el voto popular, como si el caso de quien ostenta la titularidad del Ejecutivo o quienes integran el Legislativo, que por sus decisiones, claro que necesitan una legitimidad de origen, pero quienes toman este tipo de decisiones en los órganos electorales, más bien lo que les legitima, pues son cada una de las decisiones que van tomando, como las y los ministros de la Corte, porque entonces en la lógica de la iniciativa del presidente, pues absolutamente ya todo el mundo tendría que ser votado, incluido, por supuesto, las y los secretarios de Estado. Entonces, creo que no es ese el esquema. Álvaro. Sí, yo creo que al proponer el Ejecutivo la elección directa tanto de consejeros y magistrados electorales, se está reivindicando algo muy importante, que es el sufragio como una función ciudadana consustancial a la democracia. El sufragio es muy importante y yo creo que está en el primer escalón directo que cuenta el ciudadano para poder participar en política. Y bueno, y si se propone la elección directa, es precisamente por la importancia que tiene la manera tan oscura, ¿sí?, por decirlo menos, de cómo se han integrado tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos electorales estatales, en donde desde que están 1990 y los locales a partir del 96 más o menos, ¿sí?, han sido integrados por la decisión exclusiva de los partidos políticos. Hasta ahora no ha llegado nadie que tenga la etiqueta ciudadana. Han sido las directivas,
¿sí? La partidocracia, en una palabra, las que han definido quién integra qué. O sea, así sean hasta ahora los consejeros electorales locales y federales responden en primer lugar a quien les propuso. Y yo creo que esto es lo que se tiene que terminar. Precisamente esto es la salvaguarda de la elección directa, que eliminará precisamente a este mecanismo corrupto que ha existido en nuestro país. Sí se ha mencionado como obstáculos que pareciesen insalvables, de que no pueden competir en condiciones de igualdad, ¿no? O que las únicas estructuras que hacen posible que se identifiquen a los ciudadanos es a través de los partidos. Yo creo que no, yo creo que es saludable, sobre todo si en este caso el aparato de Estado, el Estado mexicano, el gobierno nacional, difunde los debates, los diálogos que pueda haber entre los que aspiran a ser consejero por la vía de la elección, ¿sí? Y sin necesidad de utilizar recursos propios o de recursos ajenos. A mí me parece que este es precisamente una de las partes novedosas de la propuesta, hacer posible, ¿sí? Hay un sistema público de radiodifusión que está en todas las entidades federativas, por lo tanto se podría conectar fácilmente la ciudadanía a presenciar los debates de un grupo de ciudadanos que aspiran a tal. Es cierto que una de las cuestiones con las cuales se ha criticado, se ha juzgado severamente la propuesta del Ejecutivo Federal es el número, ¿no? El número que el Ejecutivo propondría, el número del Poder Legislativo y el Judicial, para que de ahí salieran consejeros y magistrados electos. Yo creo que esta es una de las cuestiones que se tendría que definir con mucha claridad dentro de la discusión del Poder Legislativo. A mí me parece que una propuesta que aterrizara a final de cuentas, ¿sí? A 9 personas, 9 mujeres, hombres, y entre ellas se pudiese discutir el número de, llegar al número de 7 en un debate que presentase después una elección, me parece que no es nada difícil. Yo creo que lo que hay que quitar y hacer a un lado precisamente son los mecanismos que electoralmente ya son vetustos, que ya no funcionan. La práctica de decidir, por ejemplo, si no se hiciera esta propuesta, si no pasara de aquí a abril, ¿sí? Tendríamos que en abril van a llegar 4, porque así está señalado, de que saldrán 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral, y pues, la definición va a ser muy similar, muy parecida a la última decisión que se tuvo para la integración del Consejo, y una vez más, quien tendrá la mano primero en este juego serán los partidos, será el grupo mayoritario y obviamente los grupos minoritarios que tendrán que poner y proponer. Entonces, yo creo que el mecanismo de elección directa es saludable para modernizar la vida política del país. Voy a insistir un poco en esta parte porque es lo más aceptado de la reforma. Son estos 2 puntos que platicamos, son las 2 cosas más aceptadas de la reforma propuesta por el presidente particularmente. La reducción de senadores, que vaya, creo que todos podemos coincidir en que senadores plurinominales no tienen mucha razón de ser. O si estamos no estamos de acuerdo con eso, adelante, pero creo que somos muchos los mexicanos que no entendemos la lógica de plurinominales en el Senado bajo el concepto como están diseñados en el Senado. Pero la reducción de Senado, la reducción de diputados, la reducción de regidores, la reducción de estos cargos tiene una aceptación de un 80%, tiene un respaldo de un 80%. Mientras que el segundo punto que tiene una mayor aceptación es justamente la elección de las autoridades electorales por medio del voto popular, con una aprobación o con un respaldo del 71%. Entonces estamos hablando de 2 puntos particularmente que sí tienen un amplio respaldo popular. Ahora, parte de la iniciativa propuesta es
cómo hacer campañas y tiene mucho que ver con el presupuesto. La propuesta presidencial argumenta no entregar presupuesto salvo en tiempos electorales y que tengan adiós al presupuesto en tiempos ordinarios. Bajo esta propuesta no se pudiera quizás hacer para los consejeros, porque vaya, dentro de esta lógica pudiera perfectamente, que estamos en tiempos de reforma, se pudiera perfectamente poner sobre la mesa que los consejeros pues estableciera quizás una bolsa del instituto, una bolsa del presupuesto para la elección de los consejeros, además del uso de los tiempos del sistema público de radiodifusión, de los tiempos públicos de medios de comunicación, etcétera. ¿No se pudiera buscar esa opción? ¿O existe, me voy a atrever a pensarlo de esa manera porque es la visión que tenemos muchos mexicanos, que no quieren someterse los consejeros a esta elección, que existe una resistencia interna por no someterse a una elección, lo cual supondría una ironía cuando pues han defendido la forma en la que el instituto organiza elecciones. Entonces, para muchos sería la manera de decir, bueno, si el INE dice que es muy bueno organizando elecciones, ¿por qué no hacerlo con la propia elección interna o más bien con la elección de sus consejeros y de los magistrados, que entonces sería, pues, es lo más respaldado, y quiero insistir en esto, es lo más respaldado por los ciudadanos después de la reducción de los cargos de elección pública como senadores y diputados. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿A que no se quieren buscar las soluciones para que se logre o a que solamente pues existe realmente una imposibilidad para lograrlo, consejero? Bueno, dos cosas, Álvaro. Yo diría, la iniciativa del presidente hasta se quedó corta, porque bien podríamos ser un país con una sola cámara, prescindir de todo el Senado y hacer más ágiles las decisiones con un cuerpo más compacto de una cámara baja. No pasa nada si tenemos una sola cámara en nuestro país. Las funciones que hace el Senado las pudiera atender la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, es cierto que es raro el modelo de plurinominales en el Senado, pero si lo que se quiere es ser austeros en la vida pública, pues yo creo que hasta se quedó corto en ese sentido la iniciativa del presidente. Y número dos, sobre el tema que retomabas de la elección de las y los aspirantes a consejeros y magistrados y magistradas. Aquí también no lo mencioné, pero hay un tema de mucha preocupación. La propuesta del presidente señala que 10 nombres o 20, no recuerdo, pero un número considerable de candidaturas provendrían precisamente del Ejecutivo Federal, un número semejante del Legislativo y otro número semejante, si no mal estoy recordando, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es un filtro perjudicial. Una, porque quiero ver quiénes, por ejemplo, podrían ser propuestos por las y los ministros de la Suprema. No cualquier persona, no cualquier ciudadano tiene acceso a esas personas. Supongamos un joven que está recién egresado de la universidad o de una maestría y quiere participar y no conoce, no tiene las relaciones para que ahí lo apadrine los ministros y las ministras. Y en el caso de las propuestas, candidaturas que provinieran del Congreso, pues es evidente que serían las de la mayoría legislativa. Hoy por hoy ya sabemos qué color es. Y las del Ejecutivo Federal, pues no creo que propusiera el presidente pues a una Denise Dresser para consejera del INEC, por poner un ejemplo. Entonces, sí sería muy inequitativo y muy poco plural y pues muy distorsionada la proveniencia, los perfiles de esas candidaturas, siendo sinceros. O sea, incluso un solo poder podría poner a la totalidad del consejo, porque solo se tendría 7 consejeras y consejeros en ese nuevo Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Entonces, sí hay elementos que preocupan
y que aunque sea muy romántica la idea que el pueblo participe plenamente en ese tipo de decisiones, ya cuando uno ve los detalles hay elementos de mucha preocupación, Meme. Álvaro, ¿coincides con estas preocupaciones? No, no, porque yo creo que lo que se trata, reitero, es recuperar, reivindicar al sufragio como una función ciudadana plena. No es romanticismo, no es utopía, es la lucha histórica por hacer presente un mecanismo que tiene que ser respetado y llevarse hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Este país ha pasado del sistema electoral con mecanismos indirectos al modelo, al método directo, ha pasado de organizaciones partidistas de 100 ciudadanos hasta 20,000 o 30,000, y con los diferentes rumbos que ha dado el régimen en turno. Y el régimen en turno hoy día requiere de modernizar el aparato político para que sea congruente con todo un proceso económico y social que está ocurriendo. En este sentido, no se trata de prefigurar que quien pueda obtener, ¿sí?, la posición es porque van a ser, vamos, propuestos por el grupo mayoritario, por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial. Yo creo que hay requisitos que se tendrían que cumplir. En eso yo creo que estamos de acuerdo todos, que tiene que cumplirse ciertos requisitos, sí, experiencia, conocimientos, sí, autoridad moral, autoridad intelectual, en pocas palabras, y luego, pues, solicitar el apoyo hacia este tipo de premisas, a este tipo de situaciones. O sea, recordemos que en un país analfabeta, bueno, sí, más analfabeta que semianalfabeta, estamos hablando del México de los años 20, México postrevolucionario, en donde solamente sabía leer y escribir menos del 10% de la población nacional. Se convocaron a elecciones, y convocaron a elecciones continuas, y la gente votaba, y la gente igualmente participó en la construcción de muchas instituciones que le dieron esa imagen de Estado moderno a la sociedad mexicana. Y esto en cada momento igualmente se ha ido enriqueciendo. ¿Cuál era el pretexto para que no votaran las mujeres entre los años 20 y 30? Que eran conservadoras y que su voto era de derecha y que no era posible darle el voto a quien iba naturalmente a votar por el conservadurismo. Y entonces hasta se deja desde 1917 con la Constitución hasta 1946 a nivel local y luego en 53 a nivel federal, ¿no?, el derecho a la mujer a votar. Es decir, casi 40, más de 30 años quedaron, ¿sí?, obstaculizadas las mujeres para poder emitir su voto por estas consideraciones de que no se podía, no podía dársele a alguien que ya se prefiguraba como voto conservador. No, yo creo que aquí se cometió el error y hoy estamos ante la oportunidad precisamente de reformar un mecanismo que está ya sumamente viciado. Son 32 años de ese mecanismo de designación en donde lo que se ha obtenido es algo que es muy importante. En el Parlamento yo escuché a varios diputados, ¿sí?, externar una opinión que me parece a mí muy importante traerla. La desconfianza, dicen, en las autoridades electorales hoy día es enorme, y por ese simple hecho, creo yo, sí se requiere modernizar ese mecanismo que le permita reivindicar al sufragio su poderío democrático. Y en el sentido de desaparecer o reducir al Senado, sí hay que apostar. Yo creo que la reducción del Senado sí debe ser, pero ya,
creo que 2 representantes de las soberanías estatales por entidad federativa es más que suficiente. Recordemos que la reforma en el Senado en el 93-94 fue para garantizarle al aliado del Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional, el número suficiente de legisladores para que se pudiese ir hablando de transición y lo que finalmente les satisfacía a muchos intelectuales y académicos de que se estaba inaugurando la transición democrática porque el Senado ya era bipartidista, ¿no? Y casi todos los ganaba desde el 94 el Partido de Acción Nacional con el mecanismo que ellos aprobaron. Reducir el Senado me parece factible, estoy de acuerdo con José Roberto, me parece que deberíamos de recordar la historia del siglo XIX mexicano, ¿sí? Si no anularlo, si no desaparecerlo, sí reducirlo hasta lo que realmente requiere este país, una representación mínima de las soberanías estatales, que en otros espacios están muy bien representadas. Ahí tenemos, me gusta porque tenemos coincidencias y diferencias, así la gente se genera un criterio propio y ese es el propósito de este debate. Quiero englobar en el siguiente punto, para no alargarnos tanto, las propuestas del PRI-PAN, ¿no? Que llegaron a ser un consenso en su momento. ¿Qué opiniones tienen sobre, por ejemplo, la sobrerepresentación? Ambos partidos apostaron por establecer límites para evitar una sobrerepresentación en las mayorías, ellos llaman artificiales, como actualmente sucedería con Morena, lo han acusado de esto. Otro punto fue el de anular las elecciones por participación del crimen organizado. Creo que también muchos estamos de acuerdo con esto, pero ¿cómo funcionaría? ¿Habría colaboración con qué autoridades? ¿Cómo sería el proceso para que esto fuera una realidad y que realmente se anularan las elecciones? Porque a veces parece como que van medio sesgados, ¿eh? Digo, no es por ser cuestionadora, pero es que sí, a veces parece que van sesgados nada más a vigilar lo que hacen unos y los otros, ¿no? Y no es por meter cizaña, pero sí se ve. Y tema de la segunda vuelta electoral, ambas fuerzas buscaron impulsar la segunda vuelta electoral, que por ejemplo, el ganador de la primera vuelta que no alcanzara la mayoría absoluta, es decir, más del 50% de la votación, se iría a una segunda vuelta, cosa que ocurre en países de América Latina, ocurre en muchos países en realidad, ocurre, por ejemplo, solamente mencionar en Brasil, ocurre este sistema, también ocurre en algunos países de Europa, etcétera, pero se está buscando impulsar el sistema de segunda vuelta. Esto pudiera funcionar. Y un punto en particular, la defensa de las autoridades electorales, que fue prácticamente el centro del PRI-PAN sobre todo, en donde se defendiera el fortalecimiento de la autonomía de las autoridades electorales. Eso es justamente la contrapropuesta a el nombramiento o a la elección de las autoridades electorales por medio del proceso como lo proponía el presidente. ¿Qué hay de esto en sus visiones, consejero? Sí, fíjate que son temas los que has mencionado también muy, muy importantes. Qué bueno que los has puesto sobre la mesa. También soy crítico, si no es que muy crítico, de esas propuestas del PRI, del PAN. Esto de la segunda vuelta para mí es de horror, porque si lo que se pretende es, y se necesita de hecho, hacer descansar a la ciudadanía de tantas elecciones, que por cierto, el ideal sería que solo cada 3 años hubiera, no que ahorita en 2022 tuvimos nuevamente en 6 estados, en 2023 en 2 entidades, una de las cuales es la más grande y en consecuencia es como si una sexta parte del país nuevamente fuera a elecciones, es el Estado de México. Esto de la segunda vuelta es un sinsentido, no es viable, es desgastante y sumamente oneroso, porque es volver a hacer en mes y medio o en unas pocas semanas una nueva elección presidencial. O sea, con todo lo que eso conlleva. Volver a gastar en boletas, en personal, en ir a instalar las casillas, en viáticos. Es una nueva elección. En un país tan extenso como es México, pues no va a haber dinero que alcance para hacer elecciones. Si lo que necesitamos es reducirle el costo al sistema electoral,
pues una segunda vuelta es inviable. ¿Y por qué quieren estos partidos una segunda vuelta? Pues porque dicen, para que llegue con mayor legitimidad quien gane, porque pues menos del 50% pues no es suficiente legitimidad. Yo creo que ahí hay una concepción errónea. La legitimidad se gana con el ejercicio del poder. Así puede alguien llegar con el 100% de los votos de la preferencia electoral. Si en 3 semanas hace puras tonterías en el gobierno, pues de nada habrá servido ese altísimo porcentaje de apoyo. Entonces, lo importante en una democracia pues es la calidad del gobierno, no con cuánto se llega de votación. Pero bueno, hay un elemento que no mencionaste, Meme, pero que también es de mucha preocupación y lo leí en la iniciativa del PAN, que es el tema de urna electrónica. Se ha sobredimensionado ese tema. El INE ya va 3 veces, es decir, 3 procesos electorales distintos que hace prueba piloto y es absolutamente falso que son más baratas las elecciones con urna electrónica. De hecho, ese es un tema muy delicado porque si nos hicieran esas urnas electrónicas empresas extranjeras, sería un tema de seguridad nacional ponerle en manos de privados externos algo tan delicado como es pues, un dispositivo que contabiliza la expresión de la voluntad popular mexicana. No estoy diciendo que las urnas electrónicas equivalgan a fraude. Claro que hay formas de cuidar que tenga integridad electoral el uso también de esos aparatos, pero es muy costoso. Todavía no tenemos ni siquiera en nuestro país un modelo. Hay muchos modelos de urnas electrónicas y nos quieren vender carísimas esos aparatos las empresas que hoy por hoy existen que se dedican a estas proveedurías. Mencionar que si el INE las mandara a hacer, pensemos por ejemplo con una universidad nacional, tendría el INE que tener atribuciones expresas pues para hacer esas máquinas, porque hoy por hoy ni siquiera existe. Entonces, es un tema más complejo, más amplio, yo creo que no podríamos agotarlo ahorita, pero en resumen, las y los legisladores tienen que ser muy serios, muy responsables si quieren explorar esas vías de votación. Y bueno, rápido para no extenderme sobre estos temas, la sobrerepresentación, yo creo que no es correcto que hoy se permita hasta un 8%, es decir, que respecto de los votos que se tuvieron, se tenga todavía un 8% más de representación en las cámaras, porque eso es algo que venimos arrastrando. Antes no existía, se puso luego el 8%, había premios al partido mayoritario, que por el solo hecho de ser mayoritario se le daba más. Todo eso tiene que desaparecer, tendríamos que pasar a ser un país pues, de una representación pura. Lo que se tenga de votos es exactamente lo que se tiene en las cámaras y punto. Y bueno, pues este tema de la defensa de las autoridades, yo creo que sí debemos tomarlo en serio. No creo que sea motivo de recriminarlo a los partidos de oposición. Las autoridades electorales necesitamos trabajar, necesitamos dedicarnos a hacer lo que nos gusta y que son las elecciones. Nos quieren poner arriba del ring como competidor y no lo somos. Y últimamente, de forma lamentable, se les está asfixiando con los presupuestos a las autoridades electorales, que algo para mí es absurdo y no lo termino de entender del todo. El partido Morena va en las encuestas de cara al 2024, bien. No lo digo yo, lo dicen las encuestadoras serias. Y aún así asfixian a las autoridades electorales. O sea, es algo hasta absurdo. Pues si van muy bien en las preferencias, ¿por qué complicarle a las autoridades electorales hacer su trabajo? Y el tema de los soples es un buen ejemplo de que cómo se les está asfixiando presupuestalmente. Y bueno, nulidad por intervención del crimen organizado. La realidad es que ya tenemos un sistema jurisdiccional de nulidades en el que si eso sucediera, claro que se pueden anular. No veo necesidad de ninguna reforma al respecto, Meme. Aquí menciona algo muy importante el consejero. El caso de la sobrerepresentación, creo que es un tema para debatirle, pero el tema del instituto.
Álvaro, ¿al INE se le quiere subir al ring o se subieron al ring? No todos, pero sí al menos dos consejeros. No todos, pero sí al menos dos consejeros se subieron al ring cuando no les tocaba. ¿Qué es lo que ocurrió que está realmente ensuciando el debate por una reforma electoral? Porque eso es lo que pasó. O sea, en torno a la reforma electoral hay varios temas como la sobrerepresentación, la urna electrónica, que ahorita acabo de mencionar algo muy importante sobre, vaya, el debate de no es tan barato como creen, no sería un tema de austeridad hacer voto electrónico como se ha presentado. Hay una consejera que ha votado mucho por el tema de las urnas electrónicas, que pudiera ayudar con la reducción de los costos. O sea, es un debate que existe, pero estos son debates que están y encima de los debates se ha puesto pues que hay consejeros que se subieron al ring, así lo vemos algunos ciudadanos. Entonces la pregunta que yo te haría, independientemente de tus respuestas, es ¿cuál es la percepción que existe? ¿Se les subió al ring o se subieron al ring? No todos, pero sí al menos dos consejeros. Bueno, yo creo que la percepción nacional es de desconfianza. No hay confianza en el organismo electoral como lo sucedía hace 15, 20 años. Yo creo que esta es una característica y es una realidad política contundente. Nadie ha intentado, creo hasta ahora, con hechos y con datos duros, asfixiar al Instituto Electoral ni a los institutos locales. En el caso de la Ciudad de México se demostró claramente que había una desviación de recursos hacia otras cosas que no eran precisamente organizar elecciones. Se ha demostrado, la Secretaría de Hacienda le demostró al Instituto Nacional Electoral las diferentes maneras en las que podía ajustarse a un presupuesto a la baja y desorbitadamente respondieron de que eso era autoritarismo, infiltración, etcétera, etcétera. Es un privilegio estar en un organismo electoral como el INE, sí, sobre todo cuando ese espacio privilegiado está confeccionado por los partidos que fueron derrotados en el 18. Y esto también hay que entenderlo. Si los dos partidos más fuertes que existían en México hasta 2018 habían confeccionado las maneras de ver desde dentro a los procesos electorales, integrando a determinados consejeros y consejeras, bueno, pues era obvio que después del 18 la respuesta de los partidos de oposición naturalmente iba a ser en contra, como hasta ahora, ¿sí? El no con dedicatoria a todo, pero igualmente aquellos consejeros que tenían el privilegio de ser afortunados porque podían responder a los amigos dirigentes de presidentes de partidos para resolver todas las cosas, como ya han sido testimoniado por la radio y la televisión en los últimos días. A mí me parece que la defensa de la autoridad electoral la hacen los propios hombres y mujeres que trabajan en el organismo electoral, pero eso no tiene nada que ver con todos los mecanismos, todos los hechos que están sobradamente demostrados de que han sido sobre todo reacciones, ¿sí?, generadas por lo que yo creo que es la verdad, de que finalmente ya no son los privilegiados en el actuar de la política como lo eran antes. Este olvido o este desdén que hace el régimen y el gobierno actual hacia el instituto, pues es una muestra palpable de que es un instituto que no es funcional a los intereses de ese gobierno, pero no porque finalmente tenga aberración de él, sino simplemente porque está demostrado que presupuestalmente, ¿sí?, no han sido capaces de entender una propuesta de austeridad. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que son válidas también todas las reflexiones que se han hecho al respecto, sobre todo cuando en determinadas entidades federativas se actúa de una manera y en otras no. En fin, hay muchos testimonios que están claramente haciendo crecer a la desconfianza ciudadana de un organismo que debiese ser un verdadero árbitro. Nadie debe de molestarse porque tengamos un árbitro, nada más que este árbitro ya dejó de ser árbitro, se involucra en la vida interna de los partidos, quiere alinear a los diferentes candidatos de los partidos, escoge quiénes son sus candidatos. Bueno, esto ya son barrabasadas. Y yo creo que el legislador que le dio muchas
muchas facultades al organismo, igualmente el legislador se le puede ir quitando muchas, entre ellas la fiscalización, entre otras la creación de una credencial de identidad nacional que no sé por qué no tendría que volver a pasar a la Secretaría de Gobernación, y no sé por qué no podría ser la Secretaría de Hacienda quien fiscalizara los gastos de los partidos, y en fin, hay muchas otras cosas que tiene o que se le han adicionado al Instituto Nacional y que podrían poco a poco írseles quitando para adelgazarlo en su justa dimensión. La segunda vuelta electoral creo que sí son unas ocurrencias coyunturales en la vida política del mundo. O sea, la segunda vuelta siempre ha sido una propuesta de aquellos derrotados, de los que en la última elección perdieron y entonces se confabulan y creen. A diferencia de Gran Bretaña, que en Gran Bretaña la segunda vuelta obedece sobre todo a un modelo muy interesante de negociación y de apertura política. En los países de Latinoamérica, la segunda vuelta siempre casi ha sido una confrontación. Es confrontación tras confrontación, ¿no? Ahí está el caso argentino, brasileño, colombiano. La segunda vuelta es un desgaste enorme, coincido plenamente. No, yo no le veo visos, yo no le veo ningún interés. Es como regresar otra vez a la Edad Media, una segunda vuelta en términos políticos. La sobrerepresentación, esto sí me parece un tema que es muy importante seguir discutiendo. Yo creo que la propuesta del Ejecutivo Federal va precisamente en el sentido de eliminar la sobrerepresentación. Desaparecer la representación es volver a darle un espacio. Tenemos un chat donde estamos las tres. Darle un espacio a lo que es precisamente la competencia, ¿no? El resultado de una representación plural nos llevaría precisamente a eliminar el chantaje que históricamente hacen los partidos al régimen, ¿no? Para que incremente el número de diputados, etcétera, etcétera, el número de regidores. Casi siempre el incremento históricamente se ha dado por el chantaje de los partidos al régimen. Y yo creo que al proponer precisamente que sea a través de un sistema de listas por entidad federativa como se puedan obtener el número de representantes de las fuerzas políticas, es un enorme paso a la modernidad política y también un saludable paso para que en México realmente valoremos el esfuerzo de los llamados partidos locales, partidos regionales. Yo creo que este país está agotando ya, ¿no?, la credibilidad de varios de los 10 partidos políticos que hay nacionales. Yo creo que hay muchas fuerzas políticas que con esta propuesta de reforma podrían inaugurar un escenario muy interesante en donde la República Mexicana aceptase de una vez por todas la pluralidad regional. Esto es algo que me parece muy importante y eliminamos la sobrerepresentación con una representación pura, ¿no? A cada cual el número de votos que obtenga, que representen el número de legisladores, el número de regidores, de síndicos, en fin. Yo creo que esta es una muestra de que hay posibilidades de modernizar la lucha política mexicana. Me voy con el último tema para ya terminar con este debate, que espero sea el primero de muchos otros. Creo que hay que generar conciencia y que la gente rescate lo mejor de todos los puntos de vista. Pero un tema aquí de verdad que me topo con pared, tiene que ver con el voto migrante. Ya habíamos platicado en algún momento con el consejero Ruiz Saldaña sobre el voto migrante, también lo hemos hecho con Álvaro Arreola en sus respectivos entrevistas particulares, y presentan dos puntos completamente distintos sobre el voto migrante. La reforma plantea que se facilite el voto, que se faciliten las dinámicas por las cuales puedan acceder al voto los migrantes, que resulta ser lo más importante, facilitarles el que no sea solamente entren, regístrense y después de regístrense vamos a ver si
bueno, para registrarse tienen que tener la credencial y si no, no se puede, vaya, viene un proceso bastante largo en donde también entra el factor consulado, ¿no? O sea, cuando tratan de hacer, solicitar la credencial, entra entre el factor consulado y entre el factor instituto y entre que se avienta la bolita uno y se avienta la bolita otro, pero se retrasa la entrega de la credencial, entonces viene toda una dinámica compleja con el voto migrante. La propuesta plantea facilitarlo, que sea digital y que entren desde donde sea que estén. Entonces, ¿qué representa esto? ¿Cómo lo ve, consejero? Y después cerramos con Álvaro Arreola. Sí, coincido que debiéramos como país enfatizar ya la vía exclusiva del voto desde el extranjero por internet. El postal es muy costoso y no está representando una facilidad en términos reales, pero aquí también habría que incluir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que pudiera estar en la misma sintonía y obviamente si se reforma la ley electoral, pues ya el tribunal tendría pues margen muy claro de lo que tendría que hacerse al respecto en materia de voto desde el extranjero. ¿A qué me refiero? A que nos han ordenado hacer unas pruebas pilotos para que haya voto desde el extranjero con casilla, lo cual a mí me sorprendió mucho esa sentencia, lo digo respetuosamente para el tribunal, pero no necesitamos una tercera modalidad en nuestro país. Voto por internet desde el extranjero, voto postal de mexicanas y mexicanos desde el extranjero y ahora voto con casillas desde consulados que se van a hacer pruebas pilotos el próximo año porque es muy costoso y muy desgastante logísticamente tener que ir a instalar a las embajadas o consulados pues esas opciones o modalidades. Entonces, sí enfatizar en la vía electrónica y pues seguir pensando qué pueda estar sucediendo ya a nivel pues del fuero interno de las y los mexicanos que deciden no participar, porque claro que les llega información de que va a haber elecciones, de que es posible que puedan participar, sin embargo no se motivan a participar, algo está pasando, quizás pues en un principio creíamos que estaban más interesados en los asuntos públicos del país, a tal grado que querían votar, pero la experiencia nos está indicando que no solo es cuestión de información, sino también de deseos tal cual de votar. Pero es un tema muy amplio, muy complejo, con muchas aristas, y por eso solo anotaría estas memes. Álvaro, llega la información, no hay participación, se trata de fomentar la participación. ¿Qué opinas? Debatíamos mucho el tema del voto en casillas en los consulados. Digo, bueno, los paisanos aquí saben cuántas veces nos recordaron el árbol genealógico cuando se enteraron de eso. Dijeron, ¿cómo esperan que yo llegue a votar si no puedo hacerlo ni a distancia? ¿Cómo esperan que vaya al consulado a hacerlo? Muchas veces resulta complejo. Entonces, Álvaro, ¿cuál es tu percepción de esto? Bueno, en primer lugar hay que decir que el voto de los mexicanos que viven en el extranjero ha sido un rotundo fracaso hasta hoy día, no solamente por las múltiples maneras en la cual no se ha podido credencializar a los migrantes, sino porque ha habido un desdén que yo no entiendo por parte de los diferentes gobiernos que desde los años 90 instrumentaron, solicitaron esta reforma y luego no se ha hecho absolutamente nada. Y claro, son ridículas las cifras en las cuales se exhiben, ¿no?, los diferentes votantes migrantes. A mí me parece que en esta propuesta que se pudiese ir confeccionando dentro del Poder Legislativo es poder dar todas las facilidades, y no me refiero a un solo día, como sucede en otras partes del mundo, que el posteo llega durante un periodo determinado de una semana, 15 días, ¿no? Los votos de los migrantes españoles, por ejemplo, pues tienen un periodo bastante largo para enviar su voto, y llega perfectamente. Yo creo que en México lo que podríamos tener, porque dado que más del 90% de los migrantes están en Estados Unidos y conocemos muy bien las sedes de los diferentes lugares en donde se encuentran, sí creo que instrumentar el voto electrónico sería
saludable, sería fabuloso. No creo que fuese nada, digo, económicamente se ha justificado, por ejemplo, que la democracia mexicana es cara y se sigue limitando el acceso de los migrantes a la votación. Aquí hay algo que no checa. A mí me parece que sería un buen momento, ¿no? Los consulados, convertirlos en esas casillas gigantes que los migrantes pueden tener a lo largo de una semana para ir a expresar su apoyo, ¿sí?, a determinado candidato que a nivel presidencial esté, sobre todo pensando creo que sería muy saludable que se hiciese ya un primer escenario en una elección nacional presidencial. Yo recuerdo con tristeza, por ejemplo, que Jorge Carpizo era de los que invocaban que no se podía dar todas las facilidades a los migrantes, pues porque se habían ido de México, y si se habían ido de México, pues era porque no querían participar en la política mexicana. De esa y más tonterías he escuchado a lo largo del tiempo. A mí me parece que hay que reivindicar el carácter nacional de los migrantes, dándoles la posibilidad de que puedan precisamente elegir desde sus lugares en donde están trabajando, con mucho esfuerzo, ¿no? Darle todas las facilidades para que realmente pudiésemos contar con su voto. Y me parece que la fórmula más correcta, sin que haya fraude electoral, es el voto electrónico. Yo creo que aquí deberíamos apostar todos porque esta aplicación se extendiese a todos los consulados. Yo les agradezco a ambos que hayan tenido esta disponibilidad de hacer este debate. Conocemos nuestras opiniones, las hemos platicado ampliamente. Yo no soy creyente de que no quieren participar. No puedo generalizar, pero la participación de 18,000 contra 40 millones que está allá afuera es completamente irracional. Cuando en los comentarios tenemos gente quejándose porque no sabían, no escucharon. Vaya, si ni siquiera muchas veces hay información de las citas en sus consulados, pues qué informaciones va a llegar a veces sobre las campañas electorales, sobre las reformas electorales, sobre el tema electoral. Entonces yo sí debatiría esta parte, pero sobre todo celebro que dentro de la diferencia de opiniones se puedan expresar con respeto, es parte del debate público y que cada quien rescate lo mejor de esto y que rescate las oportunidades y que rescate las opiniones. Celebro las coincidencias, que son más de una, y celebro que las diferencias nos lleven a puntos intermedios. Solamente dejar claro que el INE es de los ciudadanos y por eso hay que insistir con la participación de todos y de todas. Sí, mira, mamá. Mira, échate, pero ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.